Como siempre, vamos a dar inicio con una dinámica, pero hoy lo vamos a hacer un poco distinto. Y en vez de hacer un juego, quise compartirles un pensamiento que a mí me trajo mucha sabiduría. El conocimiento es poder, decía Francis Bacon. Aprender cosas nuevas nos permite crecer como seres humanos y nos convierte en personas más preparadas para adaptarnos al entorno. El conocimiento nos convierte en personas sabias. Tenemos que ser muy inteligentes para saber que el conocimiento nos convierte en personas preparadas y sabias, pero no nos hace más que nadie. Debemos aprender a compartir nuestro conocimiento con los demás. Es importante, nunca lo olviden. Para activar conocimientos el día de hoy, realizaremos una tipo trivia. Debajo de cada uno de los números hay una pregunta. Si tú la sabes, ayúdame a contestarla. Iniciemos. Iniciaremos con el número 4. ¿Quiénes fueron los pueblos que habitaron Mesoamérica? ¿Te sabes la respuesta? Perfecto. Los pueblos que habitaron Mesoamérica fueron los toltecas en la zona norte. En el centro de México teníamos a los mexicas o aztecas. En Oaxaca estaban los mayas. En Centroamérica habían olmecas y mayas y en el Golfo de México estaban los zapotecas. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál era la ubicación de los pueblos mesoamericanos? ¿Alguien conoce la respuesta? Perfecto. El sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice y el oeste de Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica fue en donde se encontró las poblaciones mesoamericanas. ¿Cuáles son las principales características de los pueblos mesoamericanos? Ayúdenme, por favor. Perfecto. Cultivaban maíz. ¿Qué más? El juego de pelota. Su numeración era vigesimal. Muy bien, perfecto. Eran politeístas. Su calendario constaba de 260 días. Muy bien. Y también hacían sacrificios humanos para poder ofrecérselos a sus dioses. Vamos con la última. ¿Cuál es el significado de Mesoamérica? ¿Alguien sabe cuál es el significado de Mesoamérica? Muy bien, perfecto. Mesoamérica proviene del prefijo griego meso, que significa en medio. Si podemos notar, todos los pueblos mesoamericanos se encontraban en el centro de América. Por eso se llama Mesoamérica. Muy bien, lo hemos hecho perfecto. Sí, iniciemos. Vamos a iniciar obteniendo nuevos conocimientos. El día de hoy hablaremos de lo que es o fue Mesoamérica. Conoceremos cuáles fueron los pueblos que estuvieron ubicados en esta área y sabremos cuáles fueron las características que los hicieron ser parte de un mismo grupo. Los grupos que estuvieron dentro del área de Mesoamérica fueron los teotihuacanos, los toltecas, los olmecas, los totonaca, mexicas o aztecas, zapotecas y mayas. Mesoamérica proviene del prefijo griego meso, que significa en medio. Este término sirve para englobar todas las poblaciones o las áreas de todos aquellos pueblos americanos que tenían una herencia cultural en común. Y
Los criterios usados para escoger esos pueblos están basados en una documentación histórica sobre los indios del siglo XVI, o sea, el momento de la conquista española. Incluiremos dentro de la delimitación la parte central y sur de México, todo el territorio de Guatemala, Belice, el extremo de Honduras y Nicaragua y parte del suroccidente de Costa Rica. El creador del término Mesoamérica fue Paul Kirchhoff. El concepto de Mesoamérica estudió las manifestaciones a que nos estamos refiriendo y así preparó un listado de las más notables características que tenían en común todos los pueblos. Mencionaremos algunas de ellas. Entre las características de los pueblos mesoamericanos que compartían y que Paul Kirchhoff pudo notar dentro de su estudio es que utilizaban turbantes que eran como tocados en la cabeza, sandalias, trajes para guerreros, órdenes militares tenían en su mayoría todas las poblaciones, pirámides escalonadas como las pirámides que podemos encontrar en Petén, estaban muy bien armadas y tenían ya una forma de realizarlas, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar a lo largo de Mesoamérica. También tenían pisos de estuco, cultivaban maíz, eran grandes agricultores, tenían un juego de pelota, su numeración vigesimal. También tenían sacrificios humanos que ofrecían a sus dioses porque ellos creían que a cambio de esto recibían beneficios o favores de ellos. Podemos decir también que utilizaban chinampas o jardines flotantes para poder cosechar. Tenían cultivo de chan, cultivo de maguey, cultivo de cacao, la técnica del nixtamal que consistía en agregar determinada porción de cal al maíz para que se cociera o para cocinarlo de una mejor manera. Aparte de eso tenían proyectiles de barro que eran como bolas de barro que utilizaban en sus batallas y como los tiraban para poder atacar a los otros grupos. Podemos decir también que tenían diferentes anales históricos. En Guatemala nosotros conocemos, por ejemplo, los anales de los cachiqueles, que es en donde cuentan la historia de estos pueblos, ¿verdad? Asimismo, tuvieron diversos anales a lo largo de todas las poblaciones de Mesoamérica. También utilizaban el palo volador, que era algo sagrado para ellos, que también le ofrecían a sus dioses a cambio de que les ayudara con la agricultura y en sus pueblos, ¿verdad? Básicamente, estas eran las características más importantes que él encontró dentro de todo Mesoamérica y que tenían ellos en común. ¿Qué podemos decir de lo más importante de algunas de las culturas de Mesoamérica? Los olmecas eran conocidos como la cultura madre de todas las demás y de ellas nacían las costumbres y tradiciones de Mesoamérica. Los mayas eran una civilización que estaba situada en parte de México, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador, que existió entre los años 2000 a.C. y hasta la llegada de los europeos. Recordemos que antes no estaban divididos por países, sí eran diversos territorios, pero todo lo conformaba únicamente Mesoamérica. No tenían los nombres que ahora nosotros conocemos, ¿verdad? Los aztecas, que fueron un gran imperio ubicado en la zona cultural de Mesoamérica durante el periodo posclásico entre los años 1300 y 1521. Y algunas de las otras culturas que se encontraban en Mesoamérica, que eran los zapotecas,
tehualticanos, mixtecas y toltecas, que también tomaron y absorbieron parte de la cultura de los olmecas. Ahora realizaremos una actividad en la cual podremos aplicar los conocimientos que adquirimos a lo largo de esta clase virtual. La actividad se llama Mesa de Idea Principal de Mesoamérica. Yo les diré cuáles son las ideas principales que yo obtuve de la clase virtual. Ustedes en casita deberán de colocar cuáles son los conocimientos que adquirieron a lo largo del tema. Pueden utilizar las que yo les voy a dar y además de eso colocar alguna otra cosa que se les haya quedado de lo que hablamos dentro de la clase. De los pueblos de Mesoamérica podemos decir que estuvieron los toltecas, los tehualticanos, mexicas o aztecas, olmecas, mayas y zapotecas. Sus características principales era que tenían el cultivo del maíz, el juego de pelota, su numeración vigesimal, el politeísmo porque creían en varios dioses y los sacrificios que ellos hacían para poder agradar a sus dioses y seguir obteniendo favores a cambio de ello. Su ubicación fue el sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de Honduras y Nicaragua y parte de Costa Rica. Eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado la clase, que hayan aprendido mucho y que puedan aplicar sus conocimientos por medio de esta actividad. Para mí siempre es un gusto poder acompañarles. Espero poderlos ver a la próxima. Nos encontraremos pronto. Hasta luego.